Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Es precioso lo que dice el presidente Trump de las y los mexicanos en Estados Unidos cuando se firma el tratado de reconocimiento a trabajadores honestos en los Estados Unidos. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato. Él lo que dice el presidente López Obrador es que son sus asesores. Es muy interesante leerla completa. Adelante. Atribuye el sorprendente cambio a sus falsos amigos y consejeros internos. Esa es la interpretación del presidente López Obrador. Y dice, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Presidenta, pero a muchos, fíjense lo que ayer, es que está buenísimo, es buenísimo este debate, de verdad, es buenísimo, muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos que a lo mejor se puede pasar como guachaguacha, ni de aquí ni de allá, pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones. Y nosotros siempre hemos tomado la definición de estar con el pueblo. Hace casi 20 años, millones de mexicanos salieron a las calles para denunciar el fraude electoral de 2006 y defender la democracia. Aquella lucha no fue un episodio aislado ni una protesta más. Fue el origen de algo muy profundo, el movimiento político más importante de la historia reciente del país. Una corriente popular que, después de años de resistencia, organización y pedagogía política, terminó llegando al gobierno en 2018 y modificó el mapa del poder mexicano. Por eso, no es casualidad que cuando se acerca ese aniversario simbólico, el líder que encabezó aquella resistencia haya decidido romper el silencio. Andrés Manuel López Obrador reapareció hace unos días en el espacio público por cuarta vez desde que se retiró de la vida política activa. Desde la finca a La Chingada, en Palenque, escribió una carta que desde el título se lee como un aviso. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y quien avisa no es traidor. El contenido de la carta lo vamos a analizar en detalle en el programa de hoy, pero antes conviene recordar algunas cosas importantes. Las repasábamos también en Diario Red. Hace unos meses, AMLO prometió que solo abandonaría su retiro político por 3 motivos. 1, si la democracia mexicana era amenazada. 2, si intentaban derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y 3, si la soberanía nacional se encontraba bajo ataque. Hoy parece que esos 3 escenarios se empiezan a converger y es en ese contexto en el que debe leerse la misiva más reciente del expresidente. Porque esta carta no es solamente una muestra de respaldo a Claudia Sheinbaum, tampoco es únicamente una crítica a Donald Trump, es sobre todo una advertencia sobre el momento histórico que atraviesa México y sobre los riesgos que enfrenta toda la región. Aunque comienza con una idea bastante clara, que el antiguo Trump, aquel con el que se podía negociar, pactar, hablar en términos pragmáticos, ha sido reemplazado o secuestrado por una panda de fanáticos, el corazón del mensaje no está en Washington, está en México. Y el mensaje es muy sencillo. México no es una piñata que pueda ser golpeada, presionada, sancionada o doblegada sin consecuencias. México no es un país menor, no es una oficinita administrativa del Departamento de Estado, no es un territorio disponible para que la ultraderecha estadounidense ensaye su nuevo repertorio de amenazas. México tiene más de 130 millones de habitantes, casi 3.000 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos, una de las relaciones económicas más integradas del planeta y más de 40 millones de conciudadanos viviendo al otro lado de la frontera. Dicho en palabras del propio Trump, México tiene cartas que jugar y uno de los dirigentes políticos más influyentes del México contemporáneo, el jugador más experimentado, acaba de recordar que no piensa abandonar la mesa así como así. Por eso la frase "por el bien de todos", que vuelva el otro Trump, tiene varias capas. Por el bien de los mexicanos, sí, pero también por el bien de los estadounidenses, por el bien de América Latina, porque empujar demasiado a México
tiene costos, incluso para Estados Unidos, y porque si se pretende matar políticamente, económicamente o soberanamente a un país como México, conviene recordar que no estamos ante un país indefenso, aislado o sin capacidad de respuesta. Conviene recordar que puede golpear de vuelta. La carta también incluye una denuncia fundamental. Algunos funcionarios del norte buscan rehabilitar a la oposición conservadora mexicana para revertir por medios externos la transformación iniciada en 2018. Y aquí, como suele pasar, la realidad tardó muy poco en darle la razón a AMLO. Poquito después de hacerse pública la misiva, la oposición conservadora mexicana decidió confirmar la denuncia con una precisión casi quirúrgica. El Partido Acción Nacional, ese partido que a finales del año pasado se reinició, sin que eso implicara cambio alguno en su trayectoria política, anunció que presentó una denuncia contra AMLO por presuntos crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Sí, así como lo oyen, la Corte Penal Internacional, que debería investigar crímenes de guerra, genocidios y atrocidades de la talla de las cometidas por Benjamín Netanyahu, ahora también tendría que atender las pataletas políticas de un partido que ni pincha ni corta. Y no de cualquier partido, ojo, del PAN, el mismo partido que carga con una responsabilidad histórica enorme en una de las mayores tragedias recientes de México, la llamada guerra contra el narco. Esa guerra declarada por Felipe Calderón, que dejó un país ensangrentado, militarizado, fracturado, lleno de muertos, desaparecidos y territorios devastados. Ese partido, que debería tener al menos un mínimo de pudor cuando habla de crímenes, violencia y derechos humanos, pretende ahora presentarse ante el mundo como víctima moral de López Obrador. ¡Qué cara de cemento armado! ¡Qué poco sentido del ridículo! Y qué ganas de hacerse daño a sí mismos. Porque la jugada, además de grotesca, es políticamente reveladora. Demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar una derecha que ya no encuentra camino electoral propio, que no logra reconstruir legitimidad social y que parece cada vez más tentada por buscar fuera lo que no consigue dentro. Si no pueden derrotar políticamente a la transformación, intentan judicializarla. Si no pueden convencer al pueblo mexicano, buscan auditorías internacionales. Si no pueden ganar en las urnas, recurren al expediente, a la denuncia, al lawfare, al huir ruido mediático y a la fantasía de que alguna instancia externa venga a hacerles el trabajo. Y aquí hay algo que tenemos que tener claro. Esto no va solamente de AMLO, va de México, de Claudia Sheinbaum, de la continuidad de la transformación, va de si la voluntad popular mexicana puede ser respetada o si será sometida a una ofensiva combinada de presión exterior, campañas mediáticas, oposición entreguista y guerra jurídica. Lo que López Obrador está señalando es precisamente eso, que la soberanía mexicana no está siendo atacada por una sola vía, no estamos ante una amenaza simple o lineal, estamos ante una ofensiva multicapa. Desde Estados Unidos se agita el fantasma de la seguridad del narcotráfico para justificar una mayor injerencia. Desde la derecha mexicana se pide auxilio internacional para desacreditar a la transformación. Desde algunos medios se construye la idea de un país al borde del colapso. Y desde redes transnacionales de ultraderecha se intenta presentar a México como un caso urgente de rescate democrático. Por eso la carta de AMLO debe leerse como algo más que una intervención coyuntural. Es una convocatoria a las izquierdas latinoamericanas, a los movimientos populares, a los gobiernos soberanistas y a todos aquellos que entienden que la integración regional y la defensa de la autodeterminación no son consignas del pasado, sino las únicas respuestas viables frente a cualquier intento de subordinación. Porque lo que pasa en México no es un caso aislado, forma parte de una ofensiva regional. Lo vemos en Brasil, con el bolsonarismo pidiendo apoyo a Trump contra Lula da Silva. Lo vemos en Colombia, con la ultraderecha respaldada por actores del trumpismo. Lo vimos en Honduras, en Argentina, en Venezuela, en Cuba. La diferencia es que México tiene memoria política y tiene un movimiento popular que nació precisamente defendiendo la democracia frente al fraude y la imposición. AMLO reaparece entonces no como quien vuelve por nostalgia, sino como quien observa que se están acumulando señales de peligro. Y su carta dice en el fondo algo muy simple. Cuidado con subestimar al pueblo mexicano.
Hoy en La Base América Latina hablamos de la nueva reaparición de Andrés Manuel López Obrador, de su carta a Donald Trump, de la ofensiva contra Claudia Sheinbaum, de la derecha mexicana que vuelve a pedir auxilio fuera del país y de los mensajes que AMLO deja para México, para América Latina y para todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, nueva reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, una carta que contiene contundentes mensajes, que tiene un contenido potente, pero también tiene muchas cosas que se leen entre líneas, ¿verdad, Marco Teruggi? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, vamos a desgranar la carta de AMLO, sus mensajes, las hipótesis que plantea ahí o certezas que tiene el expresidente, por qué la carta aparece ahora y también por qué podría haber otros movimientos y apariciones de Andrés Manuel López Obrador en los próximos meses. Estefanía Veloz, ¿cómo lo cuentan los medios mexicanos? ¿Qué dicen de esta carta? Y nada, la sección de hoy sí le va a hacer mucho honor al Cuéntamelo Todo y exagera, porque de verdad que las reacciones de los medios de comunicación mexicanos respecto a esta carta fueron exageradas. Ya vamos a ver qué se dijo, cómo se intentó llevar hacia el terreno de la presidenta que hoy gobierna México. Hay cosas que sorprenden y, por cierto, sales tú en mi sección. Ya veremos. Y hoy, para analizar este tema y todo lo que le rodea, también nos acompañará el filósofo mexicano, también columnista de Diario Red e invitado frecuente de La Base América Latina, David Bachheller. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Decíamos acá la semana pasada que los tiempos habían cambiado en el continente latinoamericano y en particular en México. Más exactamente que en un lapso de 2 meses habían ocurrido acá una cantidad de acontecimientos inusuales y encadenados uno tras otro de forma preocupante. No quisiera aburrirlos con la repetición, así que voy a enumerarlos por sus titulares solamente. El descubrimiento de las operaciones ilegales de la CIA en Chihuahua, los pedidos de extradición contra funcionarios en actividad pertenecientes al partido de gobierno, o el rumoreo mediático sobre las operaciones de la CIA en el Estado de México, o declaraciones, como no, de Trump repitiendo que los cárteles gobiernan México y podría intervenir en el país. Mucho en poco tiempo. Al punto que la semana anterior la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a realizar actos en todos los estados del país para denunciar la injerencia. Sí, así con todas las letras. Injerencia. Las cosas por su nombre, o como decimos en Argentina, al pan, pan y al vino, vino. Y en una diplomacia tan precisa en sus palabras como lo es la diplomacia mexicana, el hecho de haber dicho eso o haber denunciado un intento de desestabilización evidenció la gravedad de la situación. Y si faltaba algún elemento más para que todo esto quedara claro, apareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo pública una carta en su cuenta de X, una carta encabezada con una frase sugestiva, podríamos decir, ¿no, querida Ina? Así es, el mensaje del posteo fue con la frase "por el bien de todos que regrese el otro Trump", que es en realidad la última frase de la carta. Y claro, remite a "por el bien de todos, primero los pobres", que es la gran consigna de la Cuarta Transformación. Y antes de desglosar la carta, la importancia y el debate que allí está planteado, es importante recordar lo que decía AMLO a fines del año pasado en un vídeo. Recuerdan, ¿no? Ya lo mencionamos. AMLO, sentado en su finca La Chingada, rodeado de gallinas y pavos reales, presentando su nuevo libro Grandeza. Bueno, recuerden que ahí dijo algo muy importante. Adelante, vídeo. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero.
Bien, repasemos. Ahí entonces AMLO anunciaba que volvería a las calles por 3 razones: por la defensa de la democracia, por la defensa de la presidenta Sheinbaum y por la defensa de la soberanía de México. Y no resulta demasiado exagerado afirmar que esas 3 razones están al menos en la zona de alarma en estos momentos. En el caso de la democracia, porque Estados Unidos está a un paso de convertirse en el gran actor influyente en las urnas. ¿Cómo? Pues a través de la utilización de su aparato judicial para intervenir en los gobiernos locales y regionales, como comenzó a hacer, no sé, por ejemplo, en Sinaloa. Algo que podría repetir, por ejemplo, durante los procesos electorales del año que viene, con el consecuente impacto pues en las votaciones. En el caso de la defensa de la presidenta, existe una campaña pública y notoria, tanto mediática como política, para acusar al gobierno de narcogobierno, lo cual señala directamente a la cabeza, que es Claudia Sheinbaum. Y ahora también apunta contra el mismo AMLO con la denuncia, cuando no ridícula, pero no por ello no peligrosa, presentada por el Partido Acción Nacional ante la Corte Penal Internacional. Y finalmente, respecto a la defensa de la soberanía, también es evidente, por un lado, que Trump amenaza crónicamente con intervenir en el país, y por el otro lado, que a través de lo que pasó en Chihuahua con los agentes de la CIA, podemos decir que ya comenzó a intervenir de facto. Un paréntesis: la intervención no necesariamente son paracaidistas y bombardeos como en las películas o como pasó en Caracas el 3 de enero pasado. Las intervenciones pueden ser menos visibles y moverse tras bambalinas. Esas son entonces las 3 razones que había enunciado AMLO a fin del año pasado por las cuales volvería a las calles. Y si bien no volvió aún a las calles, salvo que se tomen las redes sociales como calles virtuales, sí podemos decir que con la carta se calzó los guantes, o al menos los puso sobre la mesa y diciendo: acá estoy y esto así como está no puede seguir. Hecho todo este preámbulo, entrémosle ahora a lo que dice la carta titulada Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. Una carta que tiene varios elementos centrales. Veloz, adelante por favor con el inicio. Claro que sí, Marco. Primero vamos en la apertura, donde dice: no me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre. Vean, en una frase dice el expresidente López Obrador: embestida e intervención, lo que se llama empezar sin pelos en la lengua, como le decimos en México, y acto seguido AMLO niega que esa intervención sea para combatir el narcotráfico, como lo plantea la narrativa vertida pues desde Washington, y es amplificada hasta el hartazgo de forma acrítica por algunos medios mexicanos, que ya vamos a ver en mi sección. Segundo, siguiendo el orden de la carta, plantea lo siguiente, para ser más claros. Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso, cruel y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Y agrega que el objetivo de la embestida es también las propias elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos. Pero vean aquí lo más importante. El sujeto a quien AMLO acusa de promover la injerencia no es a Trump, sino a algunos funcionarios. Esa interpretación de algunos funcionarios entra en línea con la planteada por Sheinbaum la semana pasada, cuando justamente denunciando esa injerencia afirmó que estaba siendo capitaneada por sectores conservadores de ambos lados de la frontera, pero no por el propio Donald Trump. Y siguiendo con la carta, AMLO se detiene justamente en los cambios entre el Trump de ahora con el que a él le tocó lidiar. Dice, abro comillas: lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos mediante el diálogo, argumentando y sin confrontación. Acto seguido, menciona en la carta ejemplos de acuerdo que lograron entre México y Trump 1, o Trump el pragmático, podríamos decir. Y acá entramos al meollo del asunto, que es la pregunta de a qué se deben estos cambios de Trump en su política hacia México, o lo que AMLO plantea como 2 hipótesis para comprenderlo. La primera de las hipótesis es que el cambio respondería a que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por estar de por medio la relación. Esa hipótesis del porqué del cambio la descarta el mismo AMLO en la carta, porque afirma, por ejemplo, que a Trump
y dice textualmente, le interesa más la historia que el cargo, o sea, como será recordado en las páginas de historia, donde por ahora está quedando como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluyendo al Papa y hasta con sus vecinos de México y Canadá. Por lo que llega a la segunda hipótesis que explica los cambios, que es la que AMLO da por cierta, y es que Trump no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado, comillas cierran, por lo que se desprende que el sorprendente cambio Trump se debe a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y a Susan, comillas cierran. Quedaría una hipótesis más por agregar de por qué los cambios de Trump en la relación con México, que está implícito en la carta de AMLO. Pero primero detengámonos entonces en lo que plantea acá, que es importante. ¿Por qué? Porque lo que plantea AMLO coincide, decía, no solo con el planteo de Sheinbaum, sino también con el planteo que había hecho el presidente colombiano Gustavo Petro a principio de año, es decir, que Trump está mal asesorado en su política hacia el continente. No es él, son los asesores. Claro, ese mal asesoramiento tiene nombre y apellido. El propio secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, así como el conjunto de tentáculos políticos procedentes de Florida que van desde diputados a senadores y lobbies políticos. Ya lo habíamos visto acá. El peso de Florida y Miami en la arquitectura de la política exterior de Trump hacia nuestro continente es determinante, y de ahí la única mirada que sale de esa gente hacia América Latina y el Caribe es la que estamos viendo, una mezcla de intervencionismo bélico con extremismo ideológico. Entonces, la apelación de AMLO es que Trump cambie el cuerpo político que fabrica las líneas políticas hacia el continente y tome el asunto en sus propias manos. Algo que por ahora no ha pasado, sino más bien todo lo contrario. Rubio sigue con el doble cargo, piensa en ser presidente, y las injerencias están en su cenit en cada país donde existe un gobierno que tenga una política soberana. México, Colombia, Cuba o Brasil, para citar solo 4 casos. Entonces, la gran pregunta sería, ¿qué tendría que ocurrir para que Trump se desprenda de ese conjunto de actores que conducen al choque con los gobiernos soberanistas de América Latina? Gobiernos que, hay que decirlo, no es que se hayan radicalizado, ni Lula da Silva en Brasil, ni Petro en Colombia, ni Sheinbaum en México. Todos, desde Miguel Díaz-Canel en Cuba hasta Nicolás Maduro en Venezuela antes de ser secuestrado, plantearon y siguen ofreciendo vías de negociación, de diálogo y de acuerdos. Por lo que estamos ante una radicalización unilateral o asimétrica. Un polo ofrece negociar en América Latina y el otro, en Estados Unidos, recarga todos los mecanismos intervencionistas. Y acá conviene entonces agregar otra hipótesis más de por qué está ocurriendo ese nivel de injerencia sobre México en particular y sobre América Latina y el Caribe en general, que ya no tiene que ver con nombres y apellidos concretos, sino con una situación que AMLO describe en su carta con una palabra: la decadencia. Dice más precisamente época de decadencia al referirse a la situación que atraviesan los Estados Unidos. Y ahí está una clave más allá de Trump o de Rubio: la decisión de los Estados Unidos de América de replegar sobre América Latina y el Caribe justamente ante su decadencia geopolítica. Y esa decisión no estaba, al menos de esa manera, durante el primer mandato de Trump ni durante el de Joe Biden. Y claro, podríamos hacer la pregunta de el huevo y la gallina. ¿Fueron Rubio y los miameros quienes trazaron las líneas del regreso de la doctrina Monroe con el corolario Trump, o justamente Rubio fue puesto al frente de la política exterior para implementar ese cambio geopolítico que ya había sido decidido? De ser lo segundo, entonces ese nivel de injerencia no depende en realidad ni de Rubio o de Trump como tal, sino de una política estructural de Estados Unidos, una reorientación de timón en un imperio pues en decadencia. Son preguntas necesarias en tiempos muy complejos
complejos, tanto que motivaron la carta con todo el peso que tiene la palabra de AMLO. Y si de hecho se fijan, es la quinta reaparición del expresidente desde su salida de la presidencia. La primera fue para votar en la elección del Poder Judicial en junio del año pasado, la segunda para presentar su libro Grandeza, de la que hablábamos recién, y las tres otras fueron ante injerencias de Estados Unidos en el continente. Una contra el bombardeo a Venezuela en el mes de enero, otra contra el bloqueo a Cuba y pidiendo el apoyo en medio de la grave crisis económica agudizada al máximo por el cierre petrolero, y la última, esta carta ante la injerencia de los Estados Unidos en México. Y si esto sigue así, déjenme decirles que es lo más probable, cuando no seguro, entonces no habría que descartar otra aparición de López Obrador en los meses por venir, porque los tiempos están acelerados, muy imperiales, y tanto América Latina como México y el Caribe son, hasta nuevo aviso, el gran objetivo de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, Marco. En Acción Nacional acabamos de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegara una de las peores crisis de violencia en toda su historia. Lo hicimos porque esta tragedia no es producto de la casualidad. Es consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder. Andrés Manuel López Obrador impulsó una estrategia resumida en 3 palabras: abrazos, no balazos. Y el resultado hoy está a la vista de todos. 200,000 homicidios, más de 150,000 desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones enteras donde los cárteles tienen más control que las propias autoridades. Pero el daño no terminó ahí. La política de abrazos, no balazos No solo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal. Es absolutamente alucinante esto. ¿Qué te parece, Veloz? Bueno, Ina, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hoy vamos a analizar cómo los medios de comunicación presentaron la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió a Donald Trump en junio del 2026. La cobertura periodística y la comentocracia mexicana evadieron el debate sobre la política exterior para concentrar todos sus esfuerzos en implantar una idea específica, pues que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de poder de mando. Empezamos revisando el tratamiento que le dieron plataformas como TV Azteca, pero antes vean esto que TV Azteca publicó ayer en su horario prime time. Adelante con las imágenes, Juanma. Una entrevista a modo de López Obrador con la periodista rusa Ina Afinogenova, exdirectora de Russian TV en España. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí. Las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2000. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, o que encabeza: recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. Mire, la mismita estrategia se está utilizando actualmente para proteger al Rocha o al Insunza o tratar de tapar el huachicol fiscal. Son las huellas de Ramírez Cuevas en estos casos. De parte de... Lo que se dice confundir la gimnasia con la magnesia, porque Ina, ayer
que querían hablar sobre la carta que el presidente López Obrador publicó, prefirieron hablar sobre la entrevista que en algún momento le hiciste al expresidente López Obrador, simplemente para retomar el hilo de la conversación y volver a culpar al gobierno de la 4T por supuestamente utilizar medios de comunicación para defenderse. Aprovecharon esa coyuntura para volver a golpear al gobierno de la 4T y de paso, pues un raspón para Canal Red, claro que sí. Desafortunadamente no es lo único que vimos en la cobertura de hoy, de ayer, que insisto, no fue para hablar solamente de medios, fue para hablar de la carta del expresidente. Continuamos viendo esto porque veo que Marco está ansioso por saber qué sigue en esta cobertura. ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral. Sí, sí lo hacen. El INE ordenó retirar la entrevista por violar la ley electoral y hacer propaganda a Morena de cara a las elecciones del 2024. A pesar del fiasco y de que Estados Unidos acusara a México y a Ramírez Cuevas, según el periodista Raimundo Rivapalacio, de tejer una red de apoyo a Rusia, Afinogenova fue nombrada directora del canal Red, bajo el auspicio de Pablo Iglesias, quien fuera vicepresidente del gobierno de España y fundador del partido izquierdista Podemos, además de Ramírez Cuevas. Estoy en México y quiero presentaros las oficinas de Canal Red América Latina. El reciente proceso contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pone sobre la mesa la red de apoyos a Morena y a López Obrador desde España, que después fueron retribuidos. Felicito al presidente de México. Morena, con solo 7 años, 7 años, 7 años. Tiene que hacerse un partido fuerte, organizado. Absolutamente nada que ver con nada. Ya es mezclar que Zapatero, que Canal Red, que Podemos, que López Obrador. Insisto, todo por la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó denunciando injerencia. ¿Y qué hace TV Azteca? Pues decir, pues los injerencistas son ustedes. ¿O no, Cristina? En TV Azteca, la maquinaria de difusión de Ricardo Salinas Pliego construyó una interpretación sumamente sesgada de la carta. Durante su noticiero, Javier Alatorre afirmó que López Obrador criticó a Trump, asegurando que ha perdido el juicio y está manipulado. Cuando revisamos el texto original publicado por el exmandatario, podemos constatar que esa frase jamás aparece. Vamos a ver. Hoy cayeron 2 gobernadores morenistas más en la caja de la narcopolítica. Y la respuesta no vino de Palacio Nacional, vino de Palenque, vino de la chingada, con un mensaje de López Obrador directo al presidente Trump. López Obrador critica al presidente de los Estados Unidos que dice ha perdido el juicio y está manipulado. Advierte que el presidente Trump dio el cambiazo con una embestida intervencionista y sin escrúpulos contra México, con fines políticos y electorales, dice López Obrador. Se queja también de que quieren debilitar a Morena y sustituirlo por un gobierno subordinado al intervencionismo. Inventan citas textuales en televisión abierta para elevar artificialmente el nivel de confrontación. De manera simultánea, los espacios de Latinos aprovecharon la coyuntura para retratar a Claudia Sheinbaum como una figura dedicada únicamente a defender a su antecesor. La cobertura omite intencionalmente que tanto el discurso de la mandataria como la propia carta denuncian el riesgo real de que Estados Unidos utilice el concepto de narcoterrorismo para intervenir en la política mexicana. El modo
modus operandi de este medio es básicamente censurar el fondo geopolítico del documento de la carta de López Obrador para poder dedicar todo el espacio a fabricar una historia de subordinación política. Observemos cómo la prensa escrita replicó exactamente el mismo esquema argumentativo. Macario Esquetino publicó en El Financiero una columna titulada La Carta de López. En el texto afirma que de manera categórica la misiva, o sea, la carta, deja claro quién escribió el discurso presidencial del domingo pasado y que no fue la presidenta, rematando con la aseveración de que el documento hace evidente, pues, quién manda. Llama mucho la atención que frente a una tensión diplomática internacional de semejante nivel al que estamos asistiendo, la principal conclusión editorial de un diario especializado sea despojar a la presidenta de México de su capacidad para escribir sus propios discursos. Bueno, había otros argumentos un poco más machistas en esa interpretación. Todo esto se fundamenta exclusivamente en la publicación de un documento por parte de su predecesor. Para poder sostener esta narrativa, los analistas censuran información fundamental. Omiten, por ejemplo, que la propia presidenta Sheinbaum ya había respaldado la carta argumentando que históricamente ha existido una injerencia extranjera bajo el pretexto del narcotráfico. La comentocracia se niega a concebir la posibilidad de que ella, la presidenta, coincida con el documento por profunda convicción de Estado y defensa de la soberanía. Tampoco es tan difícil. El portal de Joaquín López Dóriga hizo casi lo mismo. Carlos Marín escribió que la misiva fue insolente, argumentando que colocó a Sheinbaum en la incómoda posición de parecer necesitada de tutela política. El mecanismo retórico queda expuesta de inmediato. El columnista fabrica la percepción de la tutela política desde su propia tribuna para después culpar al expresidente de haber generado esa misma percepción. Me da mucho gusto conversar en W Radio con el intelectual y analista mexicano Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Qué gusto platicar contigo. Igualmente. Oye, ¿qué te pareció la carta de López Obrador? Pues mira, me parece muy imprudente la carta. Creo que no le ayuda nada a la presidenta de la República, no le ayuda nada al país. Me parece que, pues, en primer lugar, desde el movimiento que él fundó, pues debería dejar espacio para que las decisiones fundamentales las tome la presidenta de la República, y creo que esta intervención epistolar pues le hace sombra a la presidenta, que tiene que convertirse el día de ayer en una especie de locutora de las palabras del presidente López Obrador. A mí me parece, pues además que distrae la atención. No deberíamos estar hablando de lo que sigue diciendo Andrés Manuel López Obrador, deberíamos estar pues comentando lo que dice y sobre todo lo que hace la presidenta de la República. Pero sí podemos estar hablando de lo que dice Calderón cuando lo citan, de lo que dice Fox, de lo que dice Zedillo, de lo que dice Salinas. Eso está perfecto. Bueno, este discurso aterrizó rápidamente en las mesas de debate radiofónico. Durante el espacio de Carlos Loret de Mola, el analista Jesús Silva Herzog Márquez sostuvo que la intervención del presidente pues hace sombra a la presidenta. El escritor llegó al extremo de asegurar que ella, como escucharon, tiene que convertirse en una especie de locutora de las palabras del presidente López Obrador. Emplean este lenguaje deliberadamente para reducir a la titular del Ejecutivo a una simple vocera incapacitada para tomar decisiones de Estado. O sea, lo que dicen desde que empieza a gobernar, que no gobierna ella, que ella no toma decisiones, que no sé qué, pero bueno, aquí se aplica la de, y si hubiera sido vato, pues que hubieran dicho, ¿no? Me parece una pregunta pertinente. Cuando el partido oficialista decide cerrar filas y respaldar la carta, los medios interpretan la acción como un acto patológico. El propio Carlos Marín publicó un segundo texto donde asegura que Morena reacciona como una secta cuya referencia principal sigue siendo su iluminado pastor. Patologizan la lealtad, perdón, es que confuso, para generar una alerta nacional sobre el presunto peligro de una doble jefatura gobernando el país. Tengo el ojo bien puesto en México y quisiera hablar sobre la carta que... Oye, sí, la carta de AMLO. ¿Qué te pareció la carta del expresidente ayer que leímos más temprano? ¿Cómo la viste? ¿Cómo ves este análisis donde dice no es el Trump que yo conocía, es un nuevo Trump y ojalá que rectifique? Básicamente es lo que dice. Mira tú, no menciona nada más que Trump, no hay mención de Rocha Moya, no hay mención de gobernadores, no hay mención de nada más que de su relación con Trump. ¿Qué te dice la carta de AMLO? Primero hay que ponerla en un contexto porque no llegó sola.
vino acompañada de una selfie tomada hace unos días, una fotografía de López Obrador con su hijo Andy López Beltrán, difundida cuidadosamente para consumo público, una imagen aparentemente inocente, familiar, cotidiana, pero en política las fotografías también hablan, y esta dice algo muy claro: López Obrador se hace presente. Denise Dresser presenta una teoría que más que una lista de pruebas parece su lista de deseos. Dice que aunque López Obrador respalda claramente a Sheinbaum en el texto, ese mismo respaldo le resta poder en los hechos y reduce la autonomía de la presidencia. Construye un callejón sin salida donde la presidenta siempre resulta perdedora frente a la opinión pública. Si el expresidente guarda silencio ante las amenazas externas, bueno, pues dicen que existe una grave ruptura interna. Si él decide apoyarla públicamente, dicen que la debilita. Nunca es suficiente. A esto le llamo yo feminismo. Y de paso, pues mal análisis político. Claramente estoy siendo sarcástica, no vayan a decir otra cosa. Porque al evadir sistemáticamente el debate sobre las advertencias concretas del intervencionismo norteamericano, que es lo que pone sobre la carta, los opinadores y opinadoras recurren a la especulación psicológica. En su columna del diario Reforma, Denise Dresser reforzó su postura escribiendo que el exmandatario regresó a la vida pública porque tiene miedo, y calificó el texto como una confesión involuntaria y transforma un posicionamiento geopolítico complejo en un diagnóstico casi psiquiátrico, como ya nos decía Marco, como diciendo, no, pues es que ellos están obsesionados con López Obrador y lo que sea. O sea, el análisis político salió del chat. En mi interpretación, lo que refleja es miedo de López Obrador. Sí. Es totalmente inoportuna, no le ayuda a la presidenta, no le ayuda al gobierno, no le ayuda a nadie. Pero yo sí creo que es una reacción de miedo preventiva, de sentir que le está llegando el calor. La televisión abierta amplificó el pánico. Durante la emisión de Tercer Grado, Raimundo Riva Palacio aseguró que la carta representa una reacción de miedo y una medida preventiva ante las investigaciones de los Estados Unidos. En la misma mesa, Leo Zuckerman complementó el discurso afirmando que en Morena están muy nerviosos. Sustituyen la investigación periodística por la lectura de las supuestas emociones de los actores políticos. Nada nuevo bajo el sol. Y las redes sociales sirvieron como el vertedero final de esta serie de conjeturas, porque esos son conjeturas. El analista financiero Mario Di Constanzo publicó en su cuenta que queda muy claro que se gobierna desde Palenque. Llevó la conspiración más lejos al sugerir que el círculo cercano de Sheinbaum justifica sus acciones diciendo que ella solo cumplía instrucciones. La acusación o la crucifixión, si quiere, en este caso continuó con otros líderes de opinión, es decir, con la opinocracia mexicana replicando el mismo libreto. Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, publicó que el expresidente reacciona como una fiera herida y que sus cartas huelen a miedo. Pues justo como lo dijo Raimundo, y además se le suma a esto el ex embajador Nathan Wolf, que desestimó el peso diplomático de esta carta, reduciéndola a un acto de no me ayudes, compadre, como le decimos en México, al que estaba más ayudando porque supuestamente perjudicaba a la administración actual, y entonces pues más bien no estaba ayudando. La vocería partidista disfrazada de análisis también jugó su papel. Jorge Triana, columnista de El Universal y vocero del Partido Acción Nacional, se sumó a la burla asegurando que el documento confirma que López Obrador se encuentra más nervioso que un estudiante que no hizo la tarea. O sea, también para las analogías que hacen, de verdad que ni originales son. El escrutinio de las agencias extranjeras se celebra como un triunfo político local. O sea, la oposición no hace nada, pero termina celebrando pues esto en sus columnas. Y el mundillo que encabeza Carlos Alasraqui en Atypical TV ya no funge ser analítico para abrazar la estridencia total. Promocionaron sus programas con titulares como AMLO reta a Trump, intenta defender a Sheinbaum con su carta y se mete en graves problemas. AMLO venden la falsa idea de que defender la soberanía equivale a provocar irresponsablemente a los Estados Unidos y meterse en problemas. Mejor, claro, no hay que defenderse, no se vayan a ofender Estados Unidos, ¿verdad? Todo este entramado discursivo le dio el guión exacto que la clase política de derecha necesitaba. Legisladoras como Kenia
Kenia López Rabadán utilizaron los argumentos sembrados por los medios para exigirle a López Obrador que deje gobernar a la presidenta, al menos no estorbando. Como si les interesara lo mínimo que la presidenta pueda gobernar. Bueno, aunque no se sabe si fue primero el huevo o la gallina, o sea, si fueron los columnistas hablando a los políticos o los políticos pues a los columnistas. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llevó el discurso mediático a la agresión directa, llamando al expresidente narcopresidente y garantizándole que pronto vendrían por él a su hacienda. Los políticos de oposición repiten lo mismo que los columnistas. ¿Coincidencia, querida Veloz? Pues no. La articulación de este ecosistema informativo demuestra una renuncia absoluta al periodismo de investigación. AMLO decía, la mentira no mancha, pero tizna, y pues eso es lo que se intenta hacer. Tomaron una carta de un expresidente centrada en alerta sobre graves riesgos del intervencionismo estadounidense que representa esto para la soberanía nacional y lo transformaron a través de un esfuerzo perfectamente coordinado para deslegitimar al gobierno de la presidenta. La meta nunca fue informar sobre las implicaciones del concepto de narcoterrorismo, sino martillar incesantemente la percepción de que la presidenta de la República obedece órdenes ajenas. Muchas gracias, compañera. Y hoy nos acompaña el filósofo mexicano, comentarista habitual de la base América Latina y columnista en Diario Red, David Bachheller. David, muchas gracias por estar nuevamente en la base. Bienvenido. Ina, un gusto platicar con ustedes. David, ¿cómo leíste tú la misiva de López Obrador y cuáles son las claves que tú destacas? Pues en realidad me parece que como acostumbra el López Obrador, cuando se pronuncia, lo hace de una forma que la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos entendemos bastante bien. Lo que es un poco preocupante y un poco sorprendente es que hay una pequeñísima minoría del país que parece no entender o que se hace como si no entiende. Porque en realidad lo que la carta es principalmente es una muestra de apoyo a Claudia Sheinbaum en un momento verdaderamente difícil de injerencia extranjera. Y es un momento en el que ningún apoyo sale sobrando porque justamente la injerencia extranjera no solo viene de un país que es nuestro vecino del norte, que es verdaderamente superior política, militar y económicamente, sino que también viene de una derecha internacional en la que los medios de comunicación están verdaderamente coludidos para tapar de alguna manera esta injerencia. Entonces, la carta de López Obrador es una muestra de apoyo. Lo que es verdaderamente raro es que desde la derecha lo acusen de ser una muestra de dificultad o de miedo, ¿no? Entonces, realmente López Obrador se comunica de una forma
que la mayoría de los mexicanos y las mexicanas entendemos porque es nuestra propia forma de lidiar con los enemigos que tienen mucho poder, me parece. Por ejemplo, el viejo truco que utiliza en la carta, que lo podríamos llamar como el de ese no es el Pedro que yo solía conocer, ¿no? En México es una forma muy común que tenemos un poco de regañar o de enfrentar a gente que nos decepciona. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que de repente flojea y cambia su actitud, yo puedo decirle, esa no es la María que yo solía conocer. Y esto lo que hace es abre la posibilidad de ver que hay un cambio de actitud, que es muy importante porque existe un cambio de actitud de la primera presidencia de Trump a la actual, y también permite mostrar una salida amistosa a los otros, porque Pedro, María o Trump, a quienes se está acusando de que ya no son lo que solían ser, pueden decir, es cierto, no es mi culpa, me están susurrando al oído, ha pasado esto y esto, pero voy a volver a ser el buen vecino o el buen estudiante. Entonces, realmente todos los trucos retóricos que tiene López Obrador para hablar con el vecino del norte, que tiene un poder inconmensurablemente mayor que el nuestro, lo saca de nuestras propias formas de comunicación, no solo de los mexicanos y las mexicanas, sino de las latinoamericanas y los latinoamericanos. Entonces, en realidad, la derecha suele interpretar a López Obrador de manera, me parece, generalmente falsa, como si todo hubiera que entenderlo literalmente. Entonces, ahora lo achacan de un poco darle una duplicidad a Trump que no existe, pero en realidad López Obrador sabe bien que sigue siendo la misma persona, pero lo que ha cambiado es el contexto. Y principalmente, no solo las acciones de Trump, sino todo el aparato alrededor internacional, con gran colaboración de la derecha mexicana, que se ha puesto al servicio de una política mucho más violentamente injerentista. Entonces, la carta viene después del discurso de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo, que fue un discurso muy frontal, muy claro, a favor de la soberanía y en contra de la injerencia. Y la carta de López Obrador es el refuerzo, el apoyo de un presidente muy popular que ha cumplido su palabra de mantenerse en el retiro y de no intervenir en la vida pública a menos que haya circunstancias urgentes. Y si la injerencia de Estados Unidos en la política mexicana no es un asunto urgente, pues la mayoría de los ciudadanos de este país no entenderíamos que es un asunto urgente. David, gracias por estar acá en La Base América Latina. ¿Qué opinás de la denuncia que fue presentada por el PAN ante la Corte Penal Internacional contra AMLO por presuntos crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué ahora? ¿A qué objetivo está apuntando esto? Marco, realmente lo que señalas nos indica, digamos, una hipocresía tremenda de la derecha, porque hablando solo en términos de injerencia, por ejemplo, antes de contestar directamente tu pregunta, es realmente enloquecedor que la derecha vea en una carta escrita desde un rancho en el sur del país una injerencia interna y ahora se derrame tinta diciendo que es realmente, una vez más, que es López Obrador el que tiene el poder, que se siente amenazado y está empujando a Sheinbaum a hacer cosas. Todas estas interpretaciones verdaderamente desaforadas, ¿no?, de ver una injerencia de López Obrador, que es lo que han visto los 2 primeros años de este gobierno sin la más mínima prueba. Pero cuando hay una injerencia internacional con todas las pruebas posibles, por ejemplo, agentes de la CIA que evidentemente estaban acá, o, por ejemplo, movilizar al sistema judicial completo de los Estados Unidos para sacar del atolladero en el que estaban a los colaboracionistas internos de este país, como lo hicieron. Entonces, eso no se llama injerencia, sino se llama adecuado funcionamiento de la ley, etc. Entonces, es muy importante ver que en México la oposición estaba en bancarrota y lo sigue estando, pero la injerencia de Estados Unidos les da una especie de segunda vida.
los sacó de ese lugar de absoluta indiferencia en el que estaban, y ahora están muy envalentonados. El valor de la derecha mexicana, incluida esta denuncia que puso el PAN contra López Obrador, se debe a una especie de segunda vida, porque no tienen ningún arraigo en el país. Ahora vamos sabiendo, por ejemplo, que el PAN, que solía tener millones de miembros y afiliados, ahora le quedan un puñado, nadie los toma en serio. Pero cuando te respalda el imperio con su poder económico, con sus posibilidades de chantaje y de extorsión, con su poder militar, entonces a uno se le sube a la cabeza que tiene una importancia en el país mayor de la que tiene. Y lo vemos inmediatamente. No es solo la denuncia que fueron a poner, sino también la cena de gala que organizó el segundo golpeador, digamos, de la embajada mexicana, Larry Rubin, financiado principalmente por Salinas Pliego. Entonces, lo que estamos viendo realmente es cómo el imperio puede darle una segunda vida a una oposición acabada. Y eso es muy preocupante, porque lo podemos ver en el resto del continente, incluso cuando la izquierda logra arrasar a la oposición por medios puramente democráticos, como es el caso mexicano. Un pequeño movimiento de mostrar el músculo imperialista puede, al menos en la cabeza de los oportunistas de derecha, darles la idea de que regresan a la competencia. Y lo que tenemos que hacer es convencerles que no es cierto, que el apoyo de Estados Unidos en este país y en este continente es más bien una marca de vergüenza a un signo de fortaleza. David, seguramente estás enterado por las redes sociales que se publicó en el New York Times un artículo de opinión de Carlos Bravo, regidor, titulado "México no puede seguir así", en español, y pues ya se ha comentado mucho. ¿Qué opinas de este tipo de piezas y sobre todo del momento en el que aparecen pues en este tipo de medios? Este tipo de medios, Estefanía, son la mayoría del tipo de medios. Eso es lo que es verdaderamente preocupante. No son solo, digamos, medios de ultraderecha que no tienen ningún tipo de credibilidad, sino que son estos medios supuestamente liberales los que participan de lleno en la injerencia extranjera en el continente. Por supuesto, luego se curan de alguna manera en salud y publican artículos que van por otra dirección, pero me parece que es más evidente que nunca que los medios de comunicación han tomado el partido sin ninguna sorpresa por la injerencia de Estados Unidos en el resto del continente. Y esto es importante y es preocupante, y conecta con la carta de López Obrador, porque de alguna manera nos recuerda que los éxitos de la izquierda, en particular en México y en el resto del continente, no han venido gracias a la ayuda de los grandes medios masivos de comunicación del gran capital. Han venido en contra de estos medios. Y entonces el llamado de Claudia Sheinbaum para defender la soberanía a través de más bien llamados cara a cara, de asambleas, de movilizaciones en todo el país, y el refuerzo de López Obrador, que lo que acaba haciendo es un llamado a la politización y a la movilización política, responde justamente a la claridad de que con los medios masivos del gran capital no se va a contar. Incluso si esto sigue escalando, como parece que puede ser el caso, y Estados Unidos sigue subiendo el tono y multiplicando sus formas de presión, de chantaje y de extorsión hacia México, los medios de comunicación, la mayoría de ellos, va a seguir encubriendo esto. Entonces, me parece que el panorama está claro y ya lo sabemos. Y los mensajes de López Obrador y de Sheinbaum no pretenden cambiar milagrosamente este panorama, porque los partidos están, me parece, ya definidos. Lo que sí es muy importante es recordar que sin movilización directa, sin reflexión y discusión cara a cara,
sin la participación de los medios más independientes y de las personas en los medios, en las plataformas digitales, entonces estaremos realmente en una situación muy desfavorable. Entonces, el llamado en contra de la intervención extranjera, ahora y siempre en la historia, ha sido a movilizarse a partir de algo que tenemos muy en común, inclusive más en común que las ideas políticas e ideológicas, que es un nacionalismo profundo, que es un deseo de seguir siendo autónomos, que es un orgullo de ser latinoamericanos y mexicanos. Entonces, me parece que está claro lo que van a seguir haciendo los medios de comunicación. Lo que no está tan claro, y es el gran reto de la movilización, es qué vamos a hacer las demás y los demás para organizarnos en contra de esta injerencia extranjera. David, hace unos meses AMLO planteaba, digamos, 3 circunstancias que harían posible su eventual regreso a la arena política. ¿Crees que este momento está llegando? ¿Llegó? ¿Ves posible el regreso de López Obrador a la política? Digamos, de alguna manera la carta y los pronunciamientos que ha hecho son su forma de regresar. Y una de las grandes ventajas de ser una persona con palabra y de haber cumplido las promesas es que cuando realmente se pronuncia, cuando realmente actúa en la vida pública, sus palabras tienen un peso muy grande. Es realmente impresionante cómo una carta escrita sin ni siquiera publicar un video, ninguna presencia, puede tener tal conmoción en la conciencia nacional, mientras que vemos la alternativa de Fox y Calderón haciendo todo lo posible para ganar algún tipo de credibilidad o de preeminencia, dando discursos, haciendo giras, y realmente sus palabras caen en un saco hueco. Entonces, López Obrador prometió no regresar a la vida pública, sino en caso de estas emergencias. Y me parece que, según la enorme mayoría de las mexicanas y los mexicanos, estamos en esta situación. Esta es la amenaza más grande que ha tenido el país por una injerencia externa de los Estados Unidos en cerca de un siglo, a mi parecer. Y si esto no es una razón para pronunciarse, para actuar y sobre todo para apoyar a la presidenta Sheinbaum, porque esto tiene que quedar clarísimo. No hay ningún signo que nos indique que su discurso va por un lado alternativo al que ha propuesto Sheinbaum. De alguna manera está siguiendo la dirección que va abriendo la presidenta. Entonces, hasta ahora es el apoyo de la figura más importante de la política mexicana en décadas y décadas. Yo no creo, no hay signos de que esté considerando otro tipo de participación, pero hasta ahora lo que ha hecho es cumplir su palabra y tenemos que seguir esperando lo mismo. Esa es la garantía de la gente con palabra, es que nos da un poco la pauta de lo que podemos esperar. David, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo también. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, en YouTube, La Base América Latina, en Instagram, La Base América Latina, La Base América Latina en Facebook, en TikTok, somos La Base América Latina en todas las redes sociales. A ver si nos siguen de una vez ya. Y también, como siempre, les animo a que nos apoyen haciéndose socias y socios de Canal Red. Es muy importante para que podamos seguir trabajando, porque no tenemos a ningún millonario detrás, a ningún Salinas Pliego, no nos va a querer financiar nunca, a ver si lo hacen nuestras audiencias. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Como siempre, no se vayan muy lejos. Hasta pronto.